Hola a todos. Soy Laura, y gracias por acompañarme una noche más. Hoy quiero compartir con ustedes algo muy distinto, algo que me dejó temblando cuando lo leí por primera vez. No sé si llamarlo testimonio, advertencia o simple locura, pero llegó a mis manos como un mensaje anónimo. Lo encontré entre los correos del canal, sin asunto, sin firma, solo un cuerpo de texto con un tono tan humano, tan quebrado, que decidí leerlo completo. Porque si es cierto, es una de las cosas más oscuras que me ha tocado contar. Y si no lo es, bueno, créanme, la forma en que está narrado hace que parezca dolorosamente real. Les leo el mensaje tal como lo recibí. Nunca me gustó hablar de esto. Durante años pensé que contarlo sería como abrir una herida que apenas logré cerrar. Pero últimamente, las pesadillas han vuelto. Y siento que, si no lo escribo, si no saco esto de mí, va a terminar consumiéndome. No espero que me crean. Solo quiero que alguien escuche. Que alguien allá afuera sepa lo que pasó en esa puta montaña. ¿Me llamo Daniel? O al menos así me llamaban mis compañeros. No voy a decir mi apellido ni la unidad exacta. Sirvo, o servía, ya no sé si sigo siendo el mismo desde aquello, en una brigada de operaciones especiales. Infantería ligera, desplazamiento rápido, misiones en zonas de difícil acceso, ya sabes. En 2017 nos enviaron a un área remota del sur, cerca de la frontera con Bolivia. No era una operación oficial. Nada de insignias, nada de marcas. Ni siquiera se nos explicó el objetivo con claridad. Nos dieron coordenadas. Un par de mapas. Raciones para 8 días y suficiente munición como para pensar que esperaban que nos metiéramos en una zona caliente. Pero no era así. El terreno era jodido, sí, selva, montaña, humedad, todo eso, pero no había reporte de guerrilla, ni narcotraficantes. Al menos no que nos dijeran. Éramos 6 hombres. Nos conocíamos bien. Éramos una unidad cerrada, efectiva, disciplinada. Habíamos trabajado juntos en operaciones anteriores, así que la falta de información nos incomodó, pero no preguntamos. Así es este trabajo. Cumplís la orden y punto. El helicóptero nos dejó al amanecer, en una zona que ni siquiera parecía marcada como ruta de vuelo. Todo estaba cubierto de neblina, como si el bosque respirara por sí solo. La humedad era tan densa que se pegaba a los huesos. Me acuerdo que Rodríguez, el francotirador, dijo en broma, parece que esta montaña no quiere que estemos aquí. Fue el único momento en que reímos. Pasamos los 2 primeros días haciendo reconocimiento. Marcábamos rutas, buscábamos señales de presencia humana. Nada. Ni un solo indicio de vida. Ni animales grandes. Ni aves. El bosque estaba completamente muerto. No en el sentido literal. Había vegetación, por supuesto. Árboles altos, raíces por todos lados. Pero era como si nada se moviera. Como si todo el lugar estuviera suspendido. Silencioso. Antinatural. La noche del tercer día, acampamos cerca de una especie de claro. Nunca entendimos por qué, pero el GPS nos seguía redirigiendo a ese punto. El equipo funcionaba bien, las baterías estaban cargadas. Y sin embargo, por más que caminábamos en línea recta, siempre volvíamos al mismo punto. Era como si la selva se reconfigurara a nuestro alrededor. Fue esa noche cuando comenzaron los ruidos. Al principio eran sutiles. Como ramas quebrándose a lo lejos. Pero no era viento. No había viento. El aire estaba inmóvil. Después, una especie de murmullo. Como voces, pero no habladas. Susurradas. Como si alguien estuviera tratando de decir algo muy cerca de tu oído, pero sin emitir un sonido real. No sé cómo explicarlo. Era más una vibración que un ruido. Como si entrara directamente en tu cabeza. Pensamos que era cansancio. Exceso de estrés, deshidratación tal vez. Pero cuando los 6 empezamos a escuchar lo mismo, supimos que algo no andaba bien. Nadie quiso decirlo, pero lo sabíamos. El miedo comenzó a colarse en nuestras miradas.
El cuarto día encontramos la cabaña. Fue como si hubiera aparecido de la nada. Una construcción antigua, de madera ennegrecida, medio podrida, cubierta de musgo. No debería haber estado ahí. No había caminos, ni huellas, ni nada que indicara que alguien la había construido o mantenido. Parecía abandonada hacía décadas. Pero estaba en buen estado estructural. Tenía una sola puerta, sin ventanas. Y lo peor, el GPS marcaba ese lugar como nuestro destino final. Nos miramos entre todos. Nadie quería entrar. Pero éramos soldados, y soldados cumplen órdenes. Cuando abrimos la puerta, el olor fue lo primero que nos golpeó. Una mezcla de humedad, sangre vieja y algo más, algo que no tenía nombre. Como si la madera misma hubiera absorbido el sufrimiento. Dentro, no había muebles. Solo un piso de tierra pisonada y una trampilla, justo en el centro de la cabaña. Rodríguez bajó primero. Encendió su linterna y desapareció en la oscuridad. Después fue Ortega, luego el resto. Yo bajé penúltimo. La escalera de madera crujía con cada paso, y el aire allá abajo era frío. No solo por la temperatura, sino por algo que se sentía más allá de lo físico. Era como si estuviéramos descendiendo en un pozo sin tiempo. La cámara subterránea no era muy grande. Las paredes eran de piedra, marcadas con símbolos. No tengo otra palabra para describirlos. No eran letras, ni dibujos. Eran como heridas. Cortes en la piedra. Algunos aún brillaban con una sustancia rojiza, casi viva. En el centro del cuarto había una silla. De metal oxidado, con correas de cuero en los brazos y piernas. Alguien había estado atado ahí. Y había restos. No sé de qué. No sé de quién. Solo, restos. Pedazos. Huesos en lugares imposibles. Como si algo hubiera querido desarmar a una persona sin saber cómo volver a armarla. Ortega vomitó en un rincón. Yo quería hacer lo mismo, pero algo me lo impedía. No por valentía. No. Era como si el miedo fuera tan intenso que me congelara los órganos. Rodríguez murmuró, esto no es de este mundo. Y en ese momento, lo escuchamos. Un golpe seco, arriba. Como si algo hubiera cerrado la trampilla. Subimos corriendo, como si el infierno nos persiguiera. Pero cuando llegamos, la cabaña ya no estaba. El claro seguía ahí. Pero no había estructura. Ni madera, ni puerta, ni trampilla. Como si nunca hubiera existido. Solo quedaba un círculo de tierra negra. Y en el centro, las huellas de nuestras botas. Ahí fue cuando empezamos a rompernos. No enloquecimos de inmediato. Eso vino después. Primero fueron pequeñas cosas. Escuchar pasos cuando nadie se movía. Ver sombras al borde del campamento. Soñar con la silla. Soñar que eras tú el que estaba atado. Sentir las correas. Sentir que algo se te metía en la piel. El quinto día, Rodríguez se disparó en la cabeza. No dejó nota. Solo se levantó en la madrugada, se alejó 20 metros del campamento y se voló los sesos. Yo lo vi desde mi hamaca. Vi cómo su cuerpo cayó como un saco. Y vi algo más, justo detrás de él. Algo alto. Demasiado alto. Cubierto de ramas, o formado por ellas. Como si el bosque hubiera tomado forma para mirar. Y luego desapareció. Cuando revisamos su cuerpo, su arma aún estaba caliente. Pero su cara estaba llena de cortes. No provocados por el disparo. Eran superficiales, finos, como si algo le hubiera acariciado el rostro con cuchillas antes de morir. Nadie dijo nada. Solo lo enterramos. Como pudimos. Como humanos intentando entender algo inhumano. Pero no terminó ahí. Después de enterrar a Rodríguez, seguimos en silencio. Ortega dejó de comer. Le temblaban las manos, y hablaba en voz baja con alguien que no estaba ahí. Le preguntamos a quién se dirigía y solo dijo, ¿no lo ven? Él está ahí, justo ahí.
y señalaba hacia los árboles. Pero no había nadie. O tal vez sí. No lo sé. A veces sentía que si mirabas lo suficiente entre las ramas, los contornos se deformaban. Como si algo se moviera cuando no estabas mirando directamente. Como si el bosque se estuviera burlando de vos. O estudiándote. La brújula dejó de funcionar esa noche. La aguja giraba sin control, como si la propia tierra hubiera olvidado el norte. El GPS solo mostraba una pantalla negra. Y el cielo, cuando mirabas hacia arriba, no parecía el mismo. Las estrellas eran distintas. ¿Las constelaciones no estaban donde deberían? Esa fue la primera noche que escuchamos la voz. No un murmullo. No un eco. Una voz. Femenina. Suave. Lenta. Como una madre que canta a su hijo antes de dormir, pero con un tono tan vacío, tan hueco, que te ponía la piel de gallina. La escuchábamos todos, en simultáneo. Venía desde la espesura, pero no tenía dirección. A veces parecía que salía desde dentro del propio suelo. Ven, decía. Ya está, todo está bien aquí, solo queda rendirse. Ortega fue el primero en levantarse. Caminó como un sonámbulo, sin armas, sin linterna. Solo caminó hacia la oscuridad. Intentamos detenerlo, pero cuando lo tocamos gritó con una fuerza que no era humana. Su grito retumbó entre los árboles como un eco distorsionado, metálico, como si alguien más lo gritara a través de él. Después corrió. Lo seguimos durante unos minutos, pero era como si la selva lo tragara. Literalmente. No dejamos de correr. Lo vimos a solo unos metros, girar entre los árboles, y al llegar allí, ya no estaba. Ni huellas. Ni ramas rotas. Nada. Como si nunca hubiera existido. Nos quedaban 4. Yo, Márquez, Cifuentes y el teniente Romero. El capitán nos había dejado en la base cuando inició la operación, así que Romero era el mando superior en el terreno. A partir de ahí, las órdenes fueron simples: sobrevivir. Buscar una salida. Regresar a un lugar seguro. Pero eso era imposible. Caminamos en círculos. Intentamos todas las rutas posibles. Subimos colinas. Cruzamos ríos. Todo era igual. El bosque nunca terminaba. Y el silencio se hacía cada vez más insoportable. El canto de los pájaros nunca volvió. Ni insectos. Solo nosotros, y esa voz. Las noches se alargaban. A veces el sol no salía hasta pasadas las 10 de la mañana. Otras veces el día duraba apenas 1 hora, y luego otra vez la negrura. El tiempo ya no funcionaba como debería. Cifuentes fue el siguiente. Se volvió paranoico. Decía que el bosque nos estaba probando. Que si uno de nosotros era sacrificado, los otros podrían salir. Decía que Rodríguez lo había entendido. Que Ortega lo había aceptado. Que él sería el siguiente en dar su cuerpo. Lo vigilamos durante horas. Márquez no se despegó de su lado. Dormían espalda con espalda. Pero eso no sirvió de nada. Lo escuchamos en la madrugada. Era su voz, sí. Pero cantando. Cantando la misma melodía que habíamos escuchado antes. Esa nana extraña, imposible. La que parecía arrullar algo que no era un niño. Márquez despertó y lo encontró de pie, en el centro del campamento, con los brazos abiertos. Ahora sí, dijo Cifuentes. Ahora sí me escuchan. Y entonces su cuerpo comenzó a doblarse. No hay otra forma de decirlo. No fue un movimiento humano. Sus rodillas se quebraron hacia atrás, su cuello se estiró como si fuera de goma, y su torso se retorció sobre sí mismo. Todo en silencio. Sin un solo grito. Solo el canto. Hasta que se partió. Como un muñeco de trapo que alguien dobló con violencia. Romero disparó. No sé a qué. No había nada ahí. Solo oscuridad. Pero vació medio cargador hacia la espesura. Después se quedó temblando, con la frente cubierta de sudor. Nos quedaban 3.
Dormimos por turnos, o al menos lo intentamos. Pero nadie podía cerrar los ojos sin ver algo moviéndose detrás de los párpados. Ya no era la voz. Era algo más. Una presencia. Algo que estaba en nosotros. Dentro. Como si el bosque nos hubiera injertado algo bajo la piel. Y cada vez que respirábamos, lo alimentábamos. Al día siguiente, o lo que creímos que era el día siguiente, encontramos algo entre las raíces de un árbol caído. Era una mochila. De reglamento. Cubierta de tierra y humedad. En su interior había una libreta, parcialmente quemada. Tenía anotaciones hechas a mano. Algunas páginas eran ilegibles, otras estaban llenas de dibujos, garabatos, ojos. Montones de ojos. Y una frase repetida más de 30 veces. No te duermas si sangras. No duermas si sangras. No lo dejes entrar si estás abierto. Romero cerró el cuaderno de golpe. Su cara se puso blanca como una sábana. Hay una razón por la que estamos aquí, dijo. No fuimos los primeros. Nunca lo dijo abiertamente, pero creo que en ese momento entendimos. El ejército sabía. Alguien había estado antes. Y nadie volvió. O no del todo. Esa noche, Márquez comenzó a sangrar por la nariz. Apenas unas gotas. Dijo que era la presión, o el clima, o el estrés. Pero su voz estaba temblando. Sabía lo que eso significaba. Insistí en que se vendara, que no se durmiera. Le puse una manta sobre los hombros. Le hablé durante horas para mantenerlo despierto. Pero igual se durmió. Y desapareció. No hubo gritos. Ni ruidos. Nada. Me desperté y su hamaca estaba vacía. Su manta aún tibia. Solo eso. Como si alguien lo hubiera levantado en brazos y se lo llevara sin dejar rastro. Romero no dijo nada. Solo se quedó mirando al suelo, con los ojos rojos. Lloró. Y creo que yo también lo hice. Pero no lo recuerdo bien. Nos quedaban dos. No sé cómo explicar lo que pasó después. A veces lo pienso y me convenzo de que tal vez fue una alucinación compartida. Tal vez perdimos el juicio allá adentro. Pero otras veces sueño con esos árboles que no se mueven, con esas raíces que palpitan como venas, y me despierto gritando. Porque lo que vimos no puede ser producto del estrés. No puede serlo. Era real. Demasiado real. Después de que Márquez desapareció, Romero y yo ya no hablábamos. Solo caminábamos. Él iba adelante. Yo lo seguía. A veces pasábamos horas sin decir una sola palabra. Lo único que nos mantenía cuerdos, o eso pensábamos, era el movimiento. Seguir adelante. Como si avanzar nos alejase de eso. Pero eso, siempre estaba cerca. Durante el día, si es que era de día, todo parecía quieto. No tranquilo, no seguro. Solo quieto. Como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Pero en las noches, era otra cosa. Comenzamos a ver figuras entre los árboles. No siempre completas. A veces un rostro. A veces solo un brazo. Una pierna. Pero siempre estáticos. Como estatuas formadas por la misma materia del bosque. Y cuando encendías la linterna, desaparecían. Una noche, vi a mi madre. No, no era ella. Lo sé. Murió cuando yo tenía 10 años. Pero ahí estaba, de pie frente al fuego, mirándome con la misma bata blanca que usaba cuando preparaba café en las mañanas. Su piel era gris, marchita, como pergamino húmedo. Me hablaba, pero sus labios no se movían. Daniel, ya está. Ven conmigo. No tienes que tener miedo. Y yo me levanté. Caminé hacia ella. Cada paso era como cruzar un pantano invisible. Romero me sujetó del brazo antes de que tocara su mano. La figura se desvaneció en una ráfaga de aire frío. No mires. No les respondas. No son ellos, me dijo, con la voz temblando. Y ahí entendí.
El bosque te ofrecía lo que más habías perdido. Lo que más anhelabas. Pero era mentira. Siempre era mentira. Romero confesó algo esa noche. Estuve aquí antes, me dijo. En 2012. Operación Ámbar. Clasificada. Nos enviaron a reconocer un asentamiento indígena fantasma. Nunca lo encontramos. Pero encontramos esto. Lo miré sin decir nada. Yo fui el único que volvió, continuó. Nunca hablé de ello. Firmé papeles. Me hicieron pasar por el psicólogo durante 6 meses. Después me devolvieron al campo. Como si nada. Como si no hubiese visto lo que vi. Y entonces me miró, con los ojos desbordados. No debimos volver. Al día siguiente, intentó volarse la cabeza. Estaba sentado con su rifle apuntando a la boca cuando lo encontré. Pero el gatillo no se disparó. El seguro estaba fuera. Todo estaba listo. Solo que, el arma no funcionó. Me acerqué. Le quité el rifle. Le hablé. Le dije que no estábamos muertos todavía. Que todavía podíamos salir. ¿Salir de dónde? Me preguntó. ¿Tú crees que esto es una selva? ¿Tú crees que estamos en el mismo país siquiera? No supe qué responder. Y entonces nos encontramos con ellos. Fue en la cima de una loma, después de caminar sin rumbo durante horas. Un claro perfecto, circular. En el centro, 5 personas sentadas alrededor de una fogata apagada. Todos uniformados. Rostros quemados por el sol. Algunos con vendajes. Unos sin brazo. Pero todos respirando. Vivos. Nos miraron como si ya nos conocieran. Uno de ellos, el más joven, nos hizo una seña para que nos acercáramos. Nos sentamos sin decir palabra. ¿Cuánto tiempo llevan aquí?, preguntó Romero. El joven nos miró y sonrió, con los labios resecos y los ojos hundidos. No hay tiempo aquí. Después de un rato, otro sacó una cantimplora y nos ofreció agua. Tenía sabor a metal oxidado, pero la bebí igual. Tenía la garganta seca como papel. Nos hablaron con calma. Nos contaron que habían llegado en 2008. Que habían sido parte de una misión exploratoria del lado boliviano. Que se habían perdido igual que nosotros. Que el bosque no dejaba salir. Que era como una red, una prisión viva. Y que ellos habían dejado de intentar huir. ¿Por qué no mueren?, pregunté. Uno de ellos, un hombre flaco y calvo, con los labios partidos, respondió. Porque aquí no se muere. Aquí se entrega. Esa noche dormimos con ellos. O lo intentamos. Soñé que estaba atado en la silla. La misma del cuarto subterráneo. Pero esta vez podía ver lo que me rodeaba. Y no era un cuarto. Era el mismo claro en el que estábamos. Solo que el cielo no existía. Arriba había carne. Carne pulsante. Viva. Con ojos que se abrían y cerraban lentamente, como si soñaran conmigo. Cada vez que intentaba moverme, las correas se apretaban. Y desde el borde del claro, esa cosa con forma de árbol caminante, se acercaba. No tenía rostro. Solo ramas. Ramas llenas de dientes. Cuando desperté, estaba llorando. Romero no estaba. Me levanté de golpe. Lo busqué entre los árboles. Volví al claro. Pregunté a los otros soldados, pero ninguno lo había visto irse. Y entonces supe. Supe que ya estaba solo. Pero lo que más me aterró fue que por un momento, por un solo instante, sentí alivio. Porque al final, cuando te quedas lo suficiente en ese lugar, algo en vos se rinde. No sé cuánto tiempo estuve solo. Días, horas, es imposible medirlo en ese lugar. El sol salía cuando quería. La luna a veces flotaba en el cielo a pleno mediodía, o aparecía multiplicada, deformada, como un reflejo de sí misma en agua estancada. Los otros soldados del claro me ignoraban. Hablaban entre ellos en susurros. Jugaban a las cartas sin cartas. Comían sin comida.
Como si solo actuaran la rutina humana, sin necesidad de ella. Como si ya no recordaran que eran personas. Me fui al amanecer. No dije nada. Solo caminé. No importaba hacia dónde. Al principio creí que estaba volviendo al punto de inserción. Empecé a reconocer árboles, lomas, incluso la orilla de un río donde habíamos acampado el primer día. Pero no era el mismo. Era como un eco de aquel lugar. Como si el bosque recordara nuestras rutas y las imitara para confundirnos. En algún momento, empecé a escuchar pasos detrás de mí. Al principio los ignoré, pensando que eran paranoia. Pero luego comenzaron a imitar los míos. Cuando me detenía, se detenían. Cuando respiraba, respiraban. Giré y no había nadie. Pero la sensación no se iba. Después de horas de caminar, encontré algo en el barro, una placa de identificación. Rodríguez. Estaba rota. Doblada. Oxidada. Me agaché para recogerla y sentí un tirón. Algo me sujetó del tobillo. No lo vi, pero estaba allí. Algo frío. No sólido. No como una mano. Más bien como si el barro mismo me hubiera tocado. Corrí. Corrí hasta que las piernas me fallaron. Me arrastré entre raíces. Me cubrí con hojas. Me quedé quieto durante horas, temblando. Escuchando los árboles susurrar mi nombre. Daniel. 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 No me dormí. No podía. Pero soñé despierto. Vi la cabaña otra vez. Vi la trampilla. Vi la silla. Y vi lo que estaba debajo de la silla. No era tierra. Era piel. La cabaña no estaba sobre suelo. Estaba sobre algo vivo. Algo dormido. Algo inmenso. Que respiraba muy lento. Que escuchaba a través de nuestras voces. Que se alimentaba del dolor que llevábamos adentro. Y entendí. Eso era lo que buscaban. No era una misión de reconocimiento. Éramos un tributo. Carne fresca para despertar a lo que estaba enterrado. Lo que el bosque protegía. O encerraba. Intenté gritar. Pero mi garganta estaba seca. Me rasgué las uñas tratando de escarbar un hueco en la tierra para enterrarme. No quería que me encontraran. No quería ser parte de eso. Pero entonces la escuché otra vez. La voz. No en el aire. Dentro de mí. Ya estás aquí, Daniel. Todo esto fue para ti. Y entonces algo se rompió en mi cabeza. No recuerdo cómo salí. Solo sé que desperté en una camilla, con suero en el brazo, esposado a una estructura metálica. Luces blancas. Olor a cloro. Una enfermera me miraba sin expresión. Al fondo, un hombre de traje y corbata con insignias del Estado Mayor. Bienvenido de vuelta, sargento, me dijo. Me desmayé. Estuve internado durante meses. Dijeron que fui encontrado caminando solo por una zona minera desactivada. A más de 80 kilómetros del último punto registrado por el GPS. Estaba deshidratado, desnutrido, con infecciones múltiples. Tenía raíces creciendo entre mis uñas. Literalmente. Me interrogaron durante semanas. Sobre la operación. Sobre mis compañeros. Sobre lo que vi. Nunca me creyeron. O tal vez sí, y solo querían comprobar cuánto recordaba. Un día me entregaron un papel para firmar. Renuncia voluntaria. Bajo condición de silencio. Me ofrecieron una pensión. Me dijeron que había sido víctima de un brote psicótico, de estrés postraumático extremo. Pero yo sé la verdad. Y ahora vos también. No hablo de esto con nadie. No tengo amigos. No tengo familia. Cada tanto recibo visitas de técnicos civiles, que se presentan como agentes de seguimiento psiquiátrico. No dicen mucho. Solo me preguntan cómo duermo. ¿Qué sueño? Me toman la presión. Y se van. Pero yo sé que no me siguen por salud. Sino porque saben que algo vino conmigo. Desde que salí,
Me sangran los oídos cuando duermo. A veces, despierto con tierra en la boca. A veces, veo raíces colgando del techo. Y en las noches más silenciosas, escucho la voz, suave, apenas un susurro detrás del oído. Ya estás aquí. Y tengo miedo de que un día me duerma del todo. Porque si me duermo, sé que voy a volver. Ese fue el mensaje. Sin firma. Sin ubicación. Sin ninguna pista de quién fue. Solo eso. Un archivo de texto. Encontrado en la bandeja de entrada como si siempre hubiera estado ahí. Yo no sé ustedes, pero hay algo en la forma en que lo cuenta. Esa mezcla de dolor, resignación y terror puro que no se puede inventar tan fácilmente. Gracias por acompañarme esta noche. Y si algún día te despiertas con tierra bajo las uñas, no la sacudas tan rápido. Tal vez alguien está tratando de volver. Hasta la próxima. Laura.